Bueno, yo hacía talleres de preparación de monitores para todos los que estaban trabajando en distintas comunidades en Santiago. Y, y el grupo más grande que tuve para un curso que era como de 30 alumnos eran unos jóvenes que trabajaban en Huamachuco, en la parroquia Jesús Carpintero. Entonces, fueron buenos alumnos, les fue muy bien, y cuando terminó el curso, yo les dije, podríamos trabajar para hacer una experiencia que ustedes puedan poner en práctica lo que aprendieron. Entonces fui a hablar con el cura de Huamachuco, ahí a Jesús Carpintero, y le pregunté si podríamos hacer un taller con los niños de ahí mismo de la población para que fueran ayudantes míos los 4 recién capacitados. Y él dijo que encantado, prestó la parroquia, porque había que sacar el altar y había que prepararlo como una sala nomás de trabajo. Y él con muy buena voluntad dijo ningún problema, y así lo hicimos. Y, así se realizó el primer taller con esta gente que ya estaba preparada. Y nos fue muy bien. ¿Y sacaron el altar? Sí, claro, para poder hacer la sala, sí. Eso no cualquier cura te deja. No, claro, por eso era, sí, era un cura canadiense. Mira, Sí. más moderno. Sí, en general todos los curas extranjeros eran bien avanzados en relación con los chilenos, por eso después la curia lo sacó y puso chilenos, porque había extranjeros que lo prestaban para fondas también, entonces la capilla quedaba pasada vino. Para fondas. Claro, hacían fondas adentro de la iglesia, porque la gente también se saca los zapatos, claro. Oye, ¿y la gente del lugar te ayudó a convocar? Mucho, porque pusimos avisos en los almacenes, en la farmacia, y la gente colaboró bastante en mandarnos a los niños. Y sobre todo las abuelas que los iban a dejar y a buscar. Una vez hicimos un taller en Antofagasta y se acercó un señor como de 40 años que me dijo, yo asistí a un taller allá en Huamachuco y mi abuela nos iba a dejar a mí y a mi hermana. Se acordaban, sí. Entonces nosotros inteligentes llamamos por teléfono a Andrés y le dijimos, Andrés, busca los trabajos de ese niño y los mandas. Y él los mandó por correo, al día siguiente llegaron y él vio sus trabajos colgados ahí en Antofagasta. Y no lo podía creer, porque nosotros tenemos guardados todos los trabajos que hicieron los niños durante todo el tiempo que duraron los talleres. Están todos guardados y todos con sus fechas y con la firma de cada uno de los niños que hizo trabajo. ¿Y la comunidad en general entonces te ayudó a convocar a los niños? ¿Y Mucho, llegaron los claro. que tú pensabas que iban a llegar? No, llegaron ¿Cantidades? muchos más. Y tuvimos que dedicar a 2 monitoras para que se hicieran cargo de los chicos, porque llegaba un niño de 6 años, por ejemplo, con un hermano de 4 al que tenía que cuidar, que lo cuidaba durante toda la semana. Entonces teníamos unas monitoras que se hacían cargo de los más chicos y les hacían actividades propias para ellos. Pero el niño de 6 años a 8 a 10 años era primera vez que tenía un espacio para él. Y eso fue muy bueno y muy compensatorio para ellos. Alicia, y cuando recuerdas el taller de Huamachuco, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Hay algún recuerdo más? La pobreza. La pobreza. Sí, era mucha la pobreza, la gente vivía en casas que no tenían suelo, el suelo era de tierra y vivían 17 personas en una pieza. Entonces en la noche ponían unos jergones para dormir y en el día los levantaban para poder circular. Entonces era muy pobre y luego que la alimentación era muy deficiente. Entonces tenía un gran éxito el taller nuestro porque yo nunca quise dar un almuerzo, ni dar tampoco un desayuno, porque los niños habrían ido por la comida. Entonces dábamos nomás una colación que era buena, pero que siempre fue una colación. Los niños no lo tomaron como un centro donde ir a comer.
Y yo quería siempre que hubiera esa distinción, que iban al taller por las actividades que tenían en referencia con los trabajos y ver películas, y no con una parte donde se solucionaba su problema alimenticio. Sí, que eso quedara claro. Sí. Y también, ¿cómo ¿Cómo? la población, si llegaron hartos niños, Sí. podría decir que eran solidarios entre ellos también, ¿no? Sí, claro, pero dentro de lo que podían ser solidarios porque no tenían bienes como para compartir. Era nada más que la buena voluntad de querer ser amables con los niños, pero no tenían ninguna posibilidad de ayudarlos más, ni en juegos ni en alimentación. Claro, estaban muy impresionados porque los niños llevaban a sus padres y a sus abuelos. Y eso fue lo que le dio la pista a Ignacio Agüero para hacer su película, cuando vio el entusiasmo que había de los padres por ver los trabajos de los niños. Porque estaban bien presentados, estaban expuestos como si fueran alumnos de la universidad. Entonces eso a ellos les gustó mucho porque se valorizaba lo que ellos habían realizado. Perfecto. Hay algo que me llamó mucho la atención sobre el primer informe, que es cuando cuentas esta historia del final, de cuando intentaron rifar el helicóptero a control remoto. Así. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo marcó eso también para los próximos talleres? Claro, es que son cosas que uno las tiene que vivir para aprenderlas, no las puede saber de antes. Entonces el helicóptero que yo había comprado era maravilloso porque daba las vueltas enteras por toda la sala que era la capilla y era codiciado por todo el mundo. Entonces dijimos, ya lo vamos a rifar, y se tiraron todos encima del que lo había obtenido por la rifa legítimamente, pero todos se tiraron encima de él y lo patearon, le rompieron la ropa y destruyeron el juguete. Entonces eso nos dio la pista, especialmente a mí, que dirigía el programa, que nunca hay que hacer cosas para uno, que o todos igual o ninguno. Y eso funcionó siempre en el taller. Y luego que teníamos, por ejemplo, la misma marca de lápices de colores, para que uno no estuviera diciendo yo quiero los que están en la otra mesa. Las tijeras todas iguales, todas de punta redonda. Y todas las cosas las fuimos haciendo de acuerdo a lo que los mismos niños nos enseñaban. Y así funcionó siempre el taller, por el ojo que tuvimos de mirar lo que pasaba. O sea, este primer taller era como una experiencia primera donde vea que piloto. No, Que... fue un trabajo y nosotros de ahí sacamos conclusiones. Claro. ¿Y lo que fue pasando era lo esperable para ti más o menos? Sí, claro, no, porque yo le daba cosas entretenidas y a los niños eso desde luego lo entretuvo mucho, pero el problema que yo tenía era el nivel de comprensión de los niños. Y entonces eso lo tuve en la segunda o tercera ya función, que me di cuenta que los niños eran muy inteligentes y que captaban todo si se les explicaba de una manera sencilla, con palabras claras y que estuvieran a su nivel. Entonces entendían todo perfectamente y se les podía pasar un programa completo. Y así fue, desde el comienzo. Ahora, otra cosa que aprendí también era que los niños preguntaban mucho qué vamos a hacer la próxima semana. Entonces yo puse un programa que tenía todo lo que iba a ocurrir durante todo el tiempo que íbamos a estar juntos. De manera entonces que cada niño lo podía leer en el muro y no había que estar contestándole a cada uno qué iba a pasar. Y luego que disminuía esa sensación de ellos de angustia, de querer saber qué iba a pasar más adelante o hasta cuándo. Entonces, ahí me di cuenta también que el programa tenía todo lo que se iba a pasar en 25 sesiones y al final decía entrega de diplomas y cóctel. Y a ellos siempre les interesó mucho esta palabra cóctel. Y entonces, cuando llegaba el momento preciso del cóctel, ellos se acercaban a mí y con disimulo me preguntaban, el cóctel es para los padres, ¿no? No, le decía yo, es para todos.
pero llegaba otro y preguntaba lo mismo, porque tenían la duda si acaso ellos iban a participar o no del cóctel. Podía comer. Claro, claro. Pero luego, cuando se dio el momento del cóctel mismo, a ellos les agradó mucho que ellos lo preparaban. Entonces, ese día amanecían una bandeja entera de panes, otra bandeja con mantequilla, otra bandeja con pollo, en fin, y ellos tenían que preparar los sándwiches, tenían que preparar la fruta y todas las cosas, y eso les encantó porque podían manipular ellos mismos la, las materias que nunca las tocaban. Ahí me di cuenta yo de la pobreza que había en alimentación. Un niño nunca había manipulado un pollo, para cortar un pollo cocido, nunca lo habían hecho, nunca lo habían tenido en sus manos. Y entonces tener unos potes con mayonesa, poder mezclarlos, para ellos fue una felicidad enorme, pero más que la felicidad de comer, era el poder manipular alimentos, que no lo tenían a mano. Sí. Fueron muchas cosas que se ganaron. Sí. No, había un trato justo para todos en que se les explicaba algo y después se les mostraba, pero había una regla muy clara que se les advertía la primera vez que los niños entraban a la sesión y era: el que le pega a otro se va directo a su casa y no vuelve nunca más. Y eso sirvió como una regla en la que no hubo nada más que insistir. A los 3 primeros que mandamos a la casa para siempre, no pasó nunca más una desgracia en el taller. Pero Pasó, por supuesto, claro, y se fueron. Hay uno que me dijo una vez, un niño de unos 6 años, que me dijo: señora, tengo que hablar con usted. Y le dije: muy bien, hable, pero espérese que termine lo que estoy haciendo. Después me di vuelta y le dije: ya, dígame. Entonces él retrocedió un paso y me dijo: señora, usted es muy inteligente. Claro, me dio su parecer. Sí. Sí, lindo que sí, te digan que eres inteligente. sí, claro, sí. No, porque ellos apreciaban que se les estaban dando cosas buenas. Claro. Es decir, el taller nunca dio desechos. Siempre eran cosas preparadas, los monitores estaban todos alineados para entregarles a tiempo los materiales, los lápices estaban con las puntas buenas, los papeles que se les entregaban eran perfectos, entonces todo funcionaba muy bien. Todo funcionaba. Claro. Y tú, cuando llegabas al territorio, en este caso a Huamachuco, ¿la gente te reconocía? ¿Sabían que eras la profesora de cine? Sí, no sé si sabrían que era el cine o no, pero sabían que teníamos ahí un espacio que nos prestaba el cura y nosotros llegábamos 2 horas antes que llegaran los niños y yo especialmente tenía la tarea de barrer. Entonces yo barría adentro y afuera y entonces los niños siempre preguntaban que por qué barríamos tanto y teníamos tan limpio. Bueno, porque los estábamos esperando a ustedes son nuestros invitados. Entonces ahí les fuimos enseñando que cuando uno tiene visitas tiene que esperar a las visitas. Y eso les fue gustando, que ellos eran acogidos. Como alguien especial. Así. Sí, claro, sí, claro. Y Alicia, tú desde este primer taller, ¿tú supiste que iba a ser un proyecto que iba a durar muchos años? No. La experiencia que vi que iba a pasar ahí nomás, claro. ¿Y en qué momento ya te diste cuenta que podía hacer un segundo taller? Cuando el primero resultó bien y quedaron contentos, vinieron los padres, vieron los trabajos de los niños y entonces ya teníamos visitas del otro lado de Santiago que vinieron a ver acá la exposición. ¿Te acuerdas de ese cura, el cura canadiense? Sí. ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Y cómo fue la relación con él? Buena, porque él era bien desinhibido, no tenía ningún problema en prestar la capilla, en que le sacáramos el altar, hiciéramos todo, después se lo dejábamos todo ordenado y todo barrido, mejor que cuando estaba a la llegada, y nunca presentó ningún problema. Pero estuvo presente y vio el desarrollo que... No, el desarrollo no, nunca tuvimos al dueño de casa nosotros viendo una sesión, nunca tuvieron la curiosidad de saber qué hacíamos con los niños. Eso es bien impactante, porque estábamos trabajando con niños que vivían en una parte
y sin embargo la gente que estaba a cargo de estas comunidades nunca se interesó por saber qué hacíamos. No nosotros, sino que también en otras actividades no iban a darse cuenta nunca, nada. Les gustó mucho, el zootropo les gustaba, pero el taumatropo también les gustaba porque era sencillo, y luego que pedían hojas con la imagen, las dos imágenes, para llevarlas para su casa, entonces hacían que los vecinos lo pudieran hacer también. Entonces ellos solos se constituyeron en maestros de los vecinos, y eso les gustaba mucho. Sí. Y luego fueron pidiendo productos para poder hacerlo, porque no tenían nada. Entonces pedían prestado un pegamento, pedían unas tijeras, y luego las traían de vuelta. Eso sí fue siempre estricto. Usted se lleva esto prestado, pero lo trae de vuelta. Lo traían todo roñoso, que había que botarlo después, pero lo traían. Pero en general, eso era muy impresionante. En todas las funciones pasó lo mismo, que a los niños no les interesó tanto la película que fuimos a ver a un cine real, sino el cine. Entonces ellos iban todos al baño, por ejemplo, las niñitas todas al otro lado del baño mujeres, recorrían los pasillos, se subieran al escenario, miraban por detrás de la pantalla, entraban y salían. Entonces les interesó mucho el lugar porque no habían ido nunca. Entonces, eso significaba que, claro, una familia que es de 3 niños, el padre no tiene la plata para llevar a 3 niños al cine. Entonces, yo leí en esa época en el diario un reportaje que salió de los niños que viven en poblaciones, y un niño decía el diario, que le había comentado a su padre que por qué no iban en bus, por ejemplo, a San Bernardo. Y el padre le decía, porque no tengo plata. Bueno, pero es el pasaje del bus. Sí, pero a mí me gustaría llegar a la plaza y poder comprarte un helado, pero no tengo la plata. Entonces el niño decía, es que a mí me bastaría con llegar a la plaza y sentarme en otra parte. Entonces a la familia se le olvida que los niños a veces son muy discretos en las pretensiones que tienen, y como los planes que ellos tienen son fuera de su posibilidad, no les dan nada. Entonces el taller cumplió esta meta, que nosotros teníamos apenas el dinero suficiente para hacer nuestro programa, pero había cosas que no las eliminamos porque las considerábamos indispensables para los niños. Por ejemplo, mandábamos a hacer sopaipillas para la hora de la colación, pero que estuvieran calientes, que estuvieran en términos agradables para ellos, que no fueran las sobras del día anterior. Y eso ellos se sintieron muy acogidos con eso. El otro día yo iba por la calle y una señora me gritó del otro lado, yo le hacía la sopaipilla. Claro, sí, claro, ya habían pasado 40 años. Claro, sí. Oye, ¿y las exposiciones siempre estuvieron en el plan? Sí, por supuesto, pero al comienzo fue la exposición final, y también nos fue que se hicieron 2 al año entonces, porque había muchos niños que, como se cambiaban de lugar de población, no llegaban al final del taller. Entonces, al hacerlo en la mitad, significaba que estaban los propios, y separados así en dos secciones, todos podían ver sus trabajos colgados, que es una impresión muy grande para un niño, ver su trabajo ahí bien expuesto. Y luego que yo inventé un sistema que funcionó muy bien, que fue hacer unas tiras de papel largas del alto del muro, entonces poner los trabajos de los niños a 6, por ejemplo, y doblarlos. Y esto lo hacía en mi casa. Entonces, cuando llegaba el sábado, el día de la exposición, yo llegaba con los altos de estos doblajes, y solamente se colgaban desde arriba, y la exposición quedaba inmediatamente instalada. Y mientras se colgaban estos en los muros, otros monitores ponían los tableros con los trabajos que se ponían ahí de los niños que hacían. Y todo lo que fue creativo de ellos, nosotros lo archivamos, está todo guardado.
De manera que si una persona ahora quiere hacer un trabajo de qué hacían los niños del año tanto, cómo progresó un niño en 6 meses, puede tener los trabajos de ese niño y seguirles la pista hasta cómo terminar. Porque los niños al comienzo hacían una raya en un papel y lo botaban, o le ponían el nombre y lo entregaban con el puro nombre. Todo eso lo fuimos guardando. Y entonces se puede ver cómo un niño trató una hoja de papel desde el comienzo y cómo después la terminó con un trabajo bastante bueno para la edad que ellos tenían. Entonces el niño aprendió también a respetar los materiales, que es una forma de un aprendizaje de nivel superior. Entonces ese día nos quedábamos hasta las 7 de la tarde para que fueran de la población los padres, los abuelos, a ver la exposición, que podían ir a cualquier hora de la tarde. Porque creo que ellos no esperaban eso. ¿Los niños también se sorprendieron? No, a los niños les gustó mucho ver que sus cosas estaban ahí expuestas y que nosotros lo valorizábamos y por lo tanto era digno de verse y por eso traían a su familia para que lo vieran. ¿Y los papás te hacían algún comentario? Muchos, pues que volvían varias veces y traían a las abuelas, venían los vecinos, claro, Iban a buscar a más gente para que vinieran, claro. Pero hubo una cosa una vez que le dimos una película canadiense, creo que era, en que había unas nubes con unos garabatos así escritos, es unas X, unas cosas. A la de los vecinos. Entonces, no, es otra. ¿No? Y entonces yo les dije que, me preguntaron ellos qué eran esas X y cosas. Son garabatos, les dije yo, que los ponen así en inglés, pero por no escribir la cochinada así que se están insultando uno con otro. Pero ustedes ahí le pueden en las nubes poner aquí en castellano, no hay ningún problema. Entonces ellos le ponían unas groserías gordas, grandes. Y cuando, yo me olvidé de esto, ¿no? Y cuando hicimos la exposición final, pusimos todas las cosas, y de repente yo veo unos padres, unos que se reían mucho, así, y era que estaban leyendo las cochinadas que los niños habían escrito. Claro, pero fue un éxito eso. Claro, sí. Claro, sí. Pero a los niños les gustaba llevar cosas para la casa y mostrarlas, sí, porque era como su historia, que ellos habían estado participando en algo que era colectivo y se podían llevar algo para su casa. Sí, Y era asombroso. sí, claro. Porque algunos papás también aprendían con los niños. Sí, claro, ellos no lo sabían. Sí. Oye, Alicia, y en esas cosas como más cotidianas, ¿cómo lo hacíais para llegar en ese tiempo? Porque a Renca Sí. tomabais micro, te ibas en auto, ¿cómo lo hacías? Claro, había 2 monitores que me iban a buscar a la casa y salíamos cada uno con una maleta de cosas para llevar. Y tomábamos a veces 2 micros, después de las 2 micros había que tomar un taxi a última hora para que nos dejaran en el lugar mismo. O sea, salían ¿de dónde súper íbamos? temprano. Muy temprano, claro, para poder llegar. Y Llegar a con los las 8. materiales, claro. ¿Y cómo fue la ayuda que recibiste de otras personas? Porque tú te pediste ayuda a gente que sabía de algunos temas Sí, para hacer mejor tu taller. Tenías una amiga psicóloga de niños, Sí, ¿cierto? sí, No sé claro. si, sí, claro. Oscar te ayudó Y como Oscar mucho, arquitecto. claro, me ayudó en armar cosas, claro, cosas que se podían hacer, sí. Pedí ayuda a gente que estaba capacitada para eso. Y luego tenía un amigo que era también pedagogo del Ministerio de Educación y él también fue para allá y vio y le pareció muy bien el proyecto. Sí. ¿Tuviste que corregir algo después de la experiencia de Huamachuco? ¿Hacía algo potente o general? No, enriquecerlo nomás, claro, y aumentar algunas cosas y disminuir otras, claro. Por ejemplo, el tiempo. Era importante hacerlo en un tiempo breve para que los niños no se cansaran. Entonces, darles un recreo y después terminar con la película y que se pudieran ir. Sí, claro. Y luego excepciones, porque había nos regalaban juguetes, por ejemplo, para los niños.
gente que tenía juguetes en buen estado. Entonces, a la hora del recreo, yo mandé a hacer una java grande como de 2 metros por 2 metros y ahí tirábamos todos los juguetes que nos habían regalado para que el que quisiera sacar uno y que se entretuviera. Pero había una niñita chica, como unos 5 años, que, que sacó todas las muñecas Barbie. Entonces las acumuló, que eran varias, como 8 o 10, y las tuvo abrazadas toda la mañana, ahí en la hora del recreo. Las tenía juntas y no se movió y ahí las tenía. Porque se nota que ella quería tocarlas, pero no las tenía en su casa. Entonces ahí las tuvo. Y cuando se fue, mandé a una monitora, a la Ana María Cisterna, con otro monitor, fueron los dos, a dejarla a la casa con todas las muñecas, para que le explicaran a la mamá que eran regaladas para ella, para que no creyeran que ella las había sacado. Entonces a ellos les hacía muy bien el taller, porque ahí estaban en un ambiente en que tenían contacto con los monitores. A ellos les atraían mucho los monitores, hombres y mujeres, porque tenían una edad que para ellos era atractiva. Más cercana a la de los papás. Claro, y les preguntaban qué estudiaban, y entonces ahí tenían ellos como un horizonte más amplio de qué se podía hacer en la juventud.